Bienvenidos, estimados hermanos. Una vez más, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Un tema de reflexión con el Evangelio del día. Tu programa Semillas de Fe y Esperanza, como siempre, llevándote la palabra del Señor hasta tu hogar. Esperamos que sea de mucha bendición este tema que vamos a compartir con ustedes. Hoy le hemos puesto el nombre, el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo realiza muchos milagros. Aquí jugamos con la palabra fe, jugamos con la palabra seguimiento. Tanto seguían a Jesús en aquel tiempo, hermanos, aquellas personas que no le daban tiempo ni para comer, para descansar. Y es que cuando uno se enamora de Jesucristo y de su palabra, no hay cosa que lo detenga hasta no ver el poder de Dios manifestado en el ser humano, sanando las enfermedades, expulsando a los demonios, y eso es más que una satisfacción para nosotros los que somos discípulos del Señor. Ubiquémonos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en los versos del 38 en adelante. La fiebre de la suegra de Pedro es sanada, desaparecida por la palabra de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando salió Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y mandó con autoridad a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto que se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba con energía y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. Cuando la gente que lo andaba buscando llegó donde él, trataron de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: también en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo realizando milagros, realizando obras. Y eso es a causa, primero, de ver la necesidad, de ver la enfermedad. Jesús no podía estar tranquilo viendo sufrir a las personas. Jesucristo siempre nos muestra su cariño, nos muestra su afectividad, especialmente a sus discípulos. Recordemos que a él lo acompañaban más cerca, Pedro, Santiago y Juan. Y en esta ocasión, cuando él llega a la casa de Simón a visitarle, a descansar un momento, se encuentra con la suegra de Pedro en cama, con fiebre. Y dice, y le rogaron por ella, es decir, intercedieron, diciéndole al Señor: mira, la suegra de Pedro está postrada con fiebre. Jesús dice que se acerca a ella y manda con energía a la fiebre que salga de su cuerpo. Estos puntos, hermanos, son los puntos que a nosotros
como cristianos de hoy en día, de este siglo XXI, podemos darnos cuenta que Jesús sí era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie en la tierra tiene ese poder, ni en ese momento tenía la autoridad para realizar un milagro de esa clase. Echar fuera la fiebre de una persona. Por eso que lo contradecían los fariseos y los maestros de la ley, porque los maestros de la ley eran para eso, para enseñar la ley, para catequizar y formar al pueblo, pero ellos no tenían esa autoridad que la que tenía Jesucristo. ¿Por qué? Simple, porque la palabra de Dios acompañaba la palabra de Jesús. Era su Hijo, Él tenía el Espíritu de Dios en sí mismo y no había enfermedad que se antepusiera ante Él. Entonces vemos cómo también en la Sagrada Escritura nos habla de interceder por otra persona. Cuando usted y yo nos postramos en oración pidiéndole a Dios por una enferma, por un enfermo, quien sea la persona enferma, nosotros nos comportamos en ese momento como intercedores ante esa persona. Nos unimos a pedirle, a suplicarle a Dios que tenga misericordia de ese enfermo y ponga su mano poderosa. Cierto, no es el orador el que sana, no es el que intercede el que hace el milagro, es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros intercedemos por la persona enferma. Luego nos habla que cuando llegó la puesta del sol, Jesús no pudo descansar en aquel momento, porque la fama de Él se extendió, la necesidad de la gente, como hoy en día, ¿verdad? Mucha gente busca a Dios, no porque ama a Dios, no porque quiere adorar a Dios, no porque se está encontrando con un Dios que le satisfaga sus necesidades. Es decir, estoy enfermo, necesito de Dios, hágame el milagro. Esta persona tiene una dolencia, Señor, hazle el milagro. Pero después del milagro, y por eso usted se da cuenta en el verso número 42, le dice, cuando la gente que lo andaba buscando llegó donde él, trataron de retenerle para que no lo dejara. ¿Por qué? Porque ellos decían en su mente, ¿verdad? Hemos encontrado la medicina, no lo dejemos ir. Hemos encontrado al doctor, no lo dejemos ir. Hemos encontrado la ciencia que buscábamos. Aquí está nuestra medicina. No hay enfermedad que Él nos pueda sanar. Y este muchacho mío estaba poseído por un mal espíritu. Él me lo ha sanado. Entonces retengámoslo, que no se vayan de nosotros. Tenemos la cajita de la suerte, ¿verdad? Tenemos al de los milagros con nosotros. ¿Y Jesús qué le responde? Para aquellas personas que piensan que solamente es de buscar a Dios por milagros, le dice Él, tengo que ir a misionar a otros lugares, puesto para eso he sido enviado. Jesús no vino legalmente, hermano, realmente no vino para sanar las enfermedades. Jesús vino para anunciar la buena nueva del reino y que la gente buscara a Dios para salvarse. Y entonces, bueno, porque habla de milagros, ahí está, es el siguiente punto. Los milagros tienen que ser consecuencia de la escucha de Dios, de creerle a la palabra de Dios. Entonces sí, Jesús me está predicando, le pongo atención a la palabra, Jesús comienza a hacer obras, sanaciones y milagros en la persona. No lo busques al revés. Aunque cabe decir esta palabra que muchas veces Jesucristo tiene que utilizar cualquier medio, cualquier circunstancia para traernos a Él, porque como somos tan duros de corazón, muchas veces en una gravedad, Jesús nos hace el milagro para ver si a través del milagro usted se convierte en un discípulo más. No voy a ser como aquella gente que lo buscaba por los milagros. Hay un dicho por ahí que dicen los predicadores, busquemos al Dios de los milagros.
No busquemos a los milagros de Dios, a los milagros que hace Jesucristo. Porque si usted y yo buscamos solamente los milagros de Jesucristo, después del milagro vamos a abandonar a Dios. Solo buscamos por un milagro. Vea, termino diciendo lo del comienzo. La suegra de Pedro sí nos muestra su agradecimiento por el milagro que le hizo, por la sanación. ¿Cuál es eso? Que al levantarse, dice, después de que desaparece la fiebre de ella, se levanta y se pone a servirles. Hermano, ese es la respuesta, el fruto, la consecuencia de ser agradecido con nuestro Señor. De ser agradecido. Es decir, el Señor me ha sanado de una gran enfermedad, de una gran dolencia. ¿Cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no le voy a alabar? ¿Cómo no le voy a servir? De agradecido que estoy. Usted analice, usted decida si usted va a ser del grupo de personas que lo buscaban por el milagro. Miren, voy a volver a repetir lo que di el día de ayer. Curioso, pero para más los demonios veían, entendían y gritaban quién era realmente Jesús y lo reconocían como el Hijo de Dios y no los seres humanos. Se lo voy a leer antes de terminar. Salían también los demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba que no, y no les permitía que hablaran, porque sabían que él era el Cristo. Jesús sabía que ellos sí conocían y sabían, y Jesús no quería que nadie se diera cuenta todavía, porque comenzaba su misión. Imagínense que estamos terminando el capítulo 4 apenas de San Lucas. ¿Cuánto falta todavía para que llegara la pasión, la muerte y la resurrección? Entonces, entre más rápido divulgaban quién era Jesús en realidad, Jesús más se metía en problemas con los fariseos y los maestros de la ley. Por eso les mandaba con autoridad que se callaran, que no dijeran que él era el Cristo, que no dijeran que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Estimados hermanos, proclamemos a Jesús que él es el Mesías, que él es el Cristo, que él es el Hijo de Dios. Entonces él tiene poder para sanar cualquier enfermedad y cualquier dolencia. Depende de cómo nosotros escuchemos su voz, de cómo también abramos nuestro corazón a Dios. Y como consecuencia de agradecimiento por lo que él ha hecho en nuestra vida, sirvámosle como lo hizo la suegra de Pedro. Bendiciones para todos.